Buenos días, maestra. Nosotros le vamos a hablar del tema distribución de Poisson. El equipo está conformado por Paola Jacqueline Silva Ponce, Jocelyn Gabriela López Domínguez, Josué Martínez Durán y su servidora Celso Guevara. Bueno, primero, antes que nada, les vamos a decir lo que es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una probabilidad discreta que modaliza la frecuencia de eventos determinadas durante un intervalo de tiempo. En otras palabras, la distribución de Poisson es el saber que con tan solo conociendo el número de eventos y la frecuencia media de ocurrencia, podemos calcular la probabilidad. Esta distribución es una de las distribuciones más importantes y sus principales aplicaciones es hacer referencia a situaciones en las que nos interesa saber un número determinado de hechos que pueden producir en un intervalo finito. También se utiliza la distribución de Poisson para descubrir el número de veces que un evento ocurre en un espacio finito. La siguiente, por favor. ¿En dónde se puede emplear la distribución de Poisson? Pues en varios ámbitos. Uno de ellos es en el número de autos que pasan a través de una cierta ruta o el número de defectos en una longitud específica, o al igual que en llamadas telefónicas en una central de teléfonos. La siguiente. Siguiente, por favor. Características. Describe la probabilidad como un acontecimiento fortuito ocurrido en un tiempo o intervalo de espacio bajo las condiciones que la probabilidad de un acontecimiento ocurre. Es muy pequeño, pero el número de intentos es muy grande. Entonces el evento actual ocurre algunas veces. En algunas características que plasmamos aquí es que sea una población de tamaño finito. También la otra es sea una muestra de tamaño n bastante elevada. Se suele hablar de que tiende a finito. Los sucesos son independientes entre sí. También sea A un suceso que tiene una probabilidad P de suceder durante un punto de tiempo. Siguiente, por favor. El producto n por p tiende a aproximarse a un valor promedio, a un número medio, al que llamaremos media o promedio. Por ejemplo, promedio de llamadas recibidas en una centralita por minuto o número medio de accidentes producidos en una carretera durante el fin de semana. X, que tiende a variable, el número de individuos de la muestra que cumple A. El conjunto de posibles valores de A es igual a entre llaves 0, 1, 2, 3, 4. La función de probabilidad es f, que f de x igual a x, que es igual a e elevado al menos el promedio por el promedio elevado a la x entre x.
La ecuación 1 es la función de la probabilidad de la distribución de Poisson, donde x debe ser un entero positivo. Esta expresión se obtiene tomando los límites cuando n tiende a infinito, p tiende a 0 y np permanece constante e igual a promedio. De la función de la probabilidad de la distribución de una variable binomial, y aquí, como se muestra en la imagen, viene pues ya representada. La ecuación 2 dice que la media o la esperanza y la varianza se obtienen mediante el mismo procedimiento, tomando los límites de n cuando tiende a infinito, p tiende a 0 y np tiende al promedio. En la ecuación 3, que es la esperanza de la distribución de Poisson, pues viene que Se salió de la llamada, ¿verdad? Bueno, la ecuación 3 de la esperanza de la distribución de Poisson tiene que ser igual al límite cuando NP tiende a varianza o media o promedio, perdón, N por P, entre paréntesis 1 menos P, igual a la media o promedio. La ecuación 4, que es la varianza de la distribución de Poisson, es una propiedad importante de la distribución de Poisson, es que la suma de n variables independientes es P a la 5 por varianza o media o promedio más P5 por media o promedio más P5 por media o promedio. Es también una variable de Poisson, siendo el parámetro de media o promedio la suma de las variables que se suman P al 5 por medio promedio a la 1 más medio promedio 2 hasta medio promedio n. Bueno, pues yo ahorita como estoy presentando no puedo mostrar mi cámara, yo soy el que está presentando, pero igual así voy a hablar. ¿Quién desarrolló esta distribución? El que se encargó de desarrollar esta distribución se llama así en honor a Simeon Denis Poisson, que vivió del año 1781 hasta 1840, francés que desarrolló esta distribución basándose en estudios efectuados en la última parte de su vida. Y aquí está la fórmula. Te explica qué significa cada uno de ellos, cada variable que se encuentra en la fórmula. Aquí entre paréntesis X promedio es la probabilidad que ocurre en X éxitos cuanto el número de ocurrencia de ellos es promedio. La X es una variable que denota el número de éxitos que desea que ocurra. El promedio es la media o promedio que existe de éxitos por unidad de tiempo, área o producto.
y la es una constante de valor de 2.718. Y aquí va un ejercicio que resolvimos, y es: si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba A, 4 cheques sin fondo en un día dado, B, 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos? La solución aquí es x es igual a la variable que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en un día cualquiera, que puede ser desde 0 a 1, 2, 3 o etcétera. Y el promedio es igual a 6 cheques sin fondo por día. Y pues es el valor que dijimos, el 2.718. Y aquí abajo pues empleamos la fórmula y nomás sustituimos los números. Y en el inciso B, para el otro inciso, para la otra parte, es promedio es igual a 6 por 2, que es igual a 12, que son los cheques sin fondo en promedio que llegan al banco en 2 días consecutivos. Y aquí abajo nos presenta la fórmula para sacar este resultado. En el siguiente ejercicio tenemos: en la inspección de hojalata producida por un proceso electrónico continuo, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determina las probabilidades de identificar A, una imperfección en 3 minutos, B, al menos 2 imperfecciones en 5 minutos, y C, cuando más, una imperfección en 15 minutos. La solución del inciso A tiene que x es igual a la variable que nos define el número de imperfecciones en la hojalata por cada 3 minutos, igual a 0,123, etcétera, etcétera. La media promedio es igual a 0.2 por 3, igual a 0.6 imperfecciones en promedio por cada 3 minutos en la hojalata. La probabilidad es igual a x igual a, perdón, la probabilidad por x, que es igual a 1. Eh, eh, la media 0.6 es igual a 0.6 a la 1 por 2.718 a 0.6, ¿no? Es igual a 0.6 por 0.5. Nos damos. Hacemos lo mismo que hicimos en el inciso. Sustituimos la fórmula y nos da la probabilidad de 0.26.416. ¿Puede cambiarle, por favor? Para el inciso C es exactamente igual. Sustituimos en la fórmula y el resultado es 0.199.2106, el resultado del inciso C. Hemos concluido con la presentación. Muchísimas gracias por su atención.